¿Cómo están ustedes? Estamos intentando, bienvenidos a los que son socios de la SAN y bienvenidos a los que no son socios y podrían hacerse socios de la SAN. La SAN les da las bienvenidas en cualquier momento y esperamos que todas las actividades científicas que estamos ofreciéndoles sean del nivel que esperamos ustedes estén esperando. Y en este caso, esta reunión científica tiene un tema muy actual, porque tiene que ver con los fenómenos metabólicos relacionados con esta pandemia. Y realmente el otro día leía una investigación nueva de la Universidad Hebrea de Jerusalén del uso de fenofibrato en COVID. Y muy interesantemente me di cuenta que hay un montón de fenómenos metabólicos que ni conocemos. ¿Qué es lo que descubrieron? Que el fenofibrato mejoraba en 5 días el fenómeno respiratorio pulmonar que se produce típicamente en los pacientes con COVID-19. ¿Y qué es lo que se descubrió? Que el virus impide la oxidación de los carbohidratos, con lo cual en el tejido pulmonar se produce lipogénesis de nuevo. Y parece ser que el virus necesita esa cantidad de grasa para poder no solamente funcionar, sino ingresar a las células pulmonares. Así que con fenofibrato en 5 días en tejido humano pulmonar, volvió el tejido a su forma normal, a su histología normal. Y esto lo que muestra es que claramente hay mucho de lo metabólico que aún no conocemos de este virus y de su impacto enorme sobre el organismo. Así que no los detengo más, vamos a tener una mesa de lujo hoy, pero lo que voy a presentarles es a la coordinadora, que es la doctora Marianela Aguirre Ackerman. Ella es médica especialista en medicina interna, especialista en nutrición y magíster en diabetes. Es profesora adjunta de medicina interna de la Facultad de la Universidad Nacional del Nordeste. Además es docente de posgrado de la Universidad Favaloro. Es coordinadora en este momento del Grupo de Obesidad de la Sociedad Argentina de Nutrición y es directora de la Unidad de Nutrición y Diabetes del Centro de Endocrinología y Nutrición, CIEN, en la República de Corrientes. Así que Marianela, bienvenida. Hola, gracias Mónica, muchas gracias por la invitación y tal como decías, no solamente el tema es un tema apasionante, atrapante, actual, sino que tenemos a los mejores disertantes del universo. Me animo a decir que son realmente dos número uno, es un lujo para la Sociedad de Nutrición y para todos nosotros que tenemos el placer de compartir sus conocimientos y además todo lo nuevo que nos vienen a presentar. En primer lugar, nos va a hablar la doctora Alejandra Cherniavsky. Alejandra es investigadora independiente del CONICET, es directora de un grupo de investigación abocado al estudio de enfermedad del hígado graso en el Instituto de Inmunología Genética y Metabolismo de la UBA y CONICET en el Hospital de Clínicas José de San Martín. Es miembro de la Sociedad Argentina de Inmunología y es docente del Departamento de Fisiología y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Lo que les sugerimos es que hagan las preguntas a través del chat aquí en Zoom, también a través de YouTube esperamos sus preguntas y vamos a leer las preguntas al final para que los disertantes puedan escucharlo. Alejandra. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Nutrición por invitarme a participar en esta jornada científica. Y bueno, voy a hablar el día de hoy sobre las alteraciones en la respuesta inflamatoria que asocia a las enfermedades metabólicas con la COVID-19. Voy a compartir entonces mi pantalla y a empezar la charla. Bueno,
a ver, voy a dejar, quiero sacar esto. ¿Se ve bien la pantalla? Yo no estoy. Bueno, pido disculpas y comenzamos ya con la primera parte de la charla. Esto quería sacar, ahí está. Que me voy a referir a las características de la infección por SARS-CoV-2. La zoonosis es una condición que está relacionada con la permanencia de ciertos patógenos en animales de vida silvestre, y que en determinadas situaciones pueden ser transmitidos al hombre, ya sea en forma directa o a través de animales domésticos intermediarios. Los coronavirus, que es el grupo al que pertenece el SARS-CoV-2, se transmite ocasionalmente a las personas. Una vez que se transmite a las personas, como ustedes saben, se transmite de persona a persona. ¿Cuáles son las células sensibles a la infección por SARS-CoV-2? Las células del epitelio de Goblet, las células de Goblet del epitelio nasal, los neumocitos tipo 2 del epitelio pulmonar y las células absortivas del hilio. Las células sensibles a SARS-CoV-2 son aquellas que coexpresan una serin-proteasa de transmembrana, que se llama TMPRSS2, que la podemos ver acá, inmersa en la membrana, y además coexpresan el receptor AC2, que es el receptor del virus, y se denomina así a la enzima convertidora de angiotensinógeno 2. La función de esta proteasa es permitir dar una mayor afinidad a esta unión. Lo que es importante recordar es que el virus es un virus envuelto, o sea, tiene una membrana, por lo tanto, luego de interactuar con su receptor, va a ser endocitado por la célula infectada, se van a formar estas vesículas conteniendo al virus, pero lo más importante de todo es que al endocitarse el virus, la proteína AC2, o sea, su receptor, desaparece de la superficie de la célula infectada. Y lo que es importante pensar es que AC2 está en la superficie de la membrana no para ser la receptora del virus, esto es un hecho lamentable, sino que cumple otras funciones importantes que son las que vamos a poder ver a lo largo de esta charla. Si vemos en detalle, esto nos indica la unión, la superficie de unión entre AC2 en la membrana y la proteína S1 del virus. Y ya les voy anticipando que AC2, si bien es el receptor más conocido, no es el único receptor para el virus. También existe la molécula dipeptidilpeptidasa 4, que ha sido descrita un poco más recientemente como receptora, y acá pueden observar la superficie a través de la cual también interactúa con la proteína S1. La molécula dipeptidilpeptidasa 4, a nivel de los linfocitos T, recibe otro nombre, que es el CD26, o sea que es la misma molécula, sobre la cual también vamos a hablar en unos minutos. COVID-19, el virus ingresa a través del epitelio nasofaringio, que era uno de los tejidos sensibles que mencioné antes, puede irradiar hacia el sistema nervioso central, pero eso no va a ser tema de esta charla, pero también puede avanzar hacia la infección pulmonar. Lo que vemos representado en este esquema es la cavidad de un alvéolo pulmonar, que normalmente está vacía, pero como ustedes pueden observar, aquí hay un gran reclutamiento de células inmunológicas, y además está indicada la presencia de mucus, que no debería haber. Esto produce una respuesta inflamatoria muy exacerbada, que lleva a la ruptura del endotelio que recubre el alvéolo, y también la ruptura del capilar que está asociado a este alvéolo pulmonar. Y esto probablemente esté relacionado, seguramente va a estar relacionado con la dificultad de intercambio gaseoso, y va a tener su correlato a nivel de síntomas con el síndrome de dificultad respiratoria aguda que tienen estos pacientes. Otra cosa importante es que
esta imagen histológica se correlaciona con la presencia de una tormenta de citocinas, que también lo podrán haber escuchado como un síndrome de activación macrofágica, que también vamos a ver un poquito más en detalle en unos minutos. El endotelio de los vasos sanguíneos también es un sitio de infección viral. Hay un disparo de la cascada de coagulación que va a llevar a la formación de coágulos. Esto está muy relacionado con los ataques cardíacos que sufren estos pacientes y con daños mayores que pueden llevar en casos graves, en casos muy severos, a la falla multiorgánica. El hígado también es un órgano que puede ser afectado por esta infección. Eso se denota por la alteración de la actividad de las principales enzimas del hígado. Los riñones también sufren el impacto de esta infección, ya sea directa o indirectamente, y también el tracto gastrointestinal, que inclusive muchos pacientes presentan síntomas gastrointestinales aún antes de presentar los síntomas respiratorios. En resumen, esta enfermedad comprende una reacción de inmunotrombosis, es decir, de inflamación con activación de la cascada de la coagulación, que es capaz de afectar a múltiples órganos. ¿Cuáles son las fases de la enfermedad por SARS-CoV-2? Cuando la respuesta antiviral del huésped es efectiva, se pueden distinguir dos fases que van a llevar finalmente a la resolución de la infección. En este gráfico vemos cómo evolucionan diferentes parámetros en función de los días post-infección. Lo que vemos en la primera fase, que es la fase de viremia, que puede tener una duración aproximada de entre 7 y 10 días, es que paulatinamente va aumentando la carga viral, y además van aumentando progresivamente los marcadores proinflamatorios. En la segunda fase, que es la fase de neumonía, que también tiene una duración similar, aproximada, esta fase se caracteriza por los niveles elevadísimos de virus y por la persistencia o el aumento en los niveles de factores proinflamatorios. Pero ya empezamos a ver aquí una incipiente linfopenia. Si la enfermedad no se ha resuelto adecuadamente, hay dos factores que pueden condicionar el pasaje hacia una fase más severa. Estos dos factores son los siguientes. Los factores de riesgo principales, que todos hemos escuchado, que son la edad avanzada, ciertas comorbilidades, generalmente las asociadas a la obesidad, y la presencia de inmunodeficiencias. Y el otro factor condicionante de pasar a la fase severa es los que se pongan en marcha algunos mecanismos de evasión por parte del virus. Me refiero a mecanismos que le permiten al virus evadir la respuesta del huésped. Vamos a empezar por describir con muy pocas palabras qué es la respuesta antiviral, efectiva. ¿Cuándo una respuesta antiviral es efectiva? Cuando hay una infección viral, la célula infectada produce interferón, sobre todo interferón de tipo alfa. El interferón induce la síntesis de cientos de genes estimulados por interferón que tienen como objetivo evitar que el virus pueda replicarse y por lo tanto, debido a que todas las células vecinas son células blanco para el interferón, todas estas células quedan en un estado de resistencia. Además del interferón de tipo 1, la respuesta innata cuenta con las células citotóxicas naturales por excelencia, que son las natural killer. Estas células tienen por misión matar, detectar y destruir a la célula infectada. Cuando pasa esto, los antígenos virales pueden ser expuestos al medio intracelular, al medio extracelular, pueden ser presentados, y de esa manera, es decir, puede haber presentación antigénica y de esa manera desencadenarse la respuesta adaptativa. La rama celular de la respuesta adaptativa tiene como protagonista los linfocitos T citotóxicos, que también van a reconocer a la célula infectada y la van a destruir. Y por otro lado, la rama humoral tiene como molécula efectora los anticuerpos, que van a tener como objetivo neutralizar al virus, en este caso al que está fuera de la célula. Es decir, que tanto el virus que estaba dentro de las células como el virus que está fuera de las células va a ser atacado eficiente
mente por el sistema inmunológico. Pero habíamos dicho que un factor condicionante para que el curso de la enfermedad sea más grave es que se pongan en marcha mecanismos de evasión del virus. Si ponemos en contacto células sensibles al virus y virus, ¿qué va a pasar? Se va a infectar, se van a infectar las células. Acá tenemos representada una célula infectada en rosa. Pero si nosotros a esas células sensibles al virus las pretratamos con interferón alfa y luego las infectamos, se puede observar que las células entonces no se infectan. Eso es una suerte que ocurra porque nos está diciendo que el SARS-CoV-2 es sensible al interferón alfa, que es nuestra herramienta más potente para combatir a los virus. Sin embargo, y acá viene alguna característica particular de este virus y no de otros, y es que este virus puede evadir la respuesta innata protectora del interferón alfa, estimulando entre esos genes, entre esos cientos de genes que estimula, puede estimular la síntesis de AC2, y AC2 justamente es el receptor del virus. Por lo tanto, veamos en detalle qué pasa cuando el epitelio tiene, o el epitelio o la capa de células que sea, tiene una célula infectada, se va a generar interferón alfa, el interferón alfa va a producir ese conjunto de genes inducidos por interferón, y entre ellos está el AC2, por lo tanto, pasamos a esta situación más grave donde todas las células pasan a estar infectadas. Ahora voy a dedicarme a comentar un poquito qué es la tormenta de citocinas, qué es lo que caracteriza, como vimos antes, a la fase severa de la infección. Es un fenómeno local, pero que después tiene una dispersión sistémica. Recordemos que las citocinas son moléculas proteicas, solubles, pequeñas, que están involucradas sobre todo en la comunicación entre células que mantienen la homeostasis celular. Cuando hay perturbaciones en algunas poblaciones celulares, en este caso supónganse que haya una disminución de una población, porque ahí les conté, por ejemplo, que hay linfopenia, bueno, eso es una perturbación celular. Esos fenómenos van llevando a una inflamación severa, como la que habíamos visto antes. Esa inflamación severa se caracteriza porque hay un entramado como este que yo puse acá, que es un entramado de moléculas pro- y antiinflamatorias, son citocinas y quimiosinas también, que la característica que tienen es, por un lado, que cada tormenta es diferente a otra, es decir, cada patógeno produce una tormenta cuya composición en moléculas es diferente. Yo acá puse este dibujito para mostrar cómo las flechas verdes indican inducción, por ejemplo, de interleuquina 10, inducción por parte del interferón. Y los segmentos azules indican inhibición. Por ejemplo, el TNF-alfa es inhibido por la interleuquina 10. Pero ¿qué pasa? Todo esto a lo largo del tiempo va cambiando, se va exacerbando. Y bueno, en el caso del SARS-CoV-2, las citocinas y las quimiosinas principales que forman esta tormenta de citocinas son las que puse en estos recuadros. Este fenómeno local, como yo decía, tiene repercusión sistémica, entonces se acompaña de marcadores sistémicos de inflamación y de infección. Entre estos marcadores puedo citar la linfopenia, como muy característica, aunque la linfopenia, como ustedes saben, es una característica de todas las infecciones virales, neutrofilia, un aumento de células natural killer en sangre, un cociente aumentado, neutrófilos linfocitos, que nos habla de infección viral, nos habla de inflamación, y también un aumento importante en las citocinas y quimiosinas proinflamatorias circulantes. Y por supuesto todo esto tiene su correlato con la sintomatología clínica. Entonces, volviendo a los alvéolos pulmonares, los espacios vacíos corresponden quieren graficar el interior de un alvéolo pulmonar, y lo que vemos en individuos no infectados, individuos sin síntomas, podrían ser los asintomáticos infectados, pero eso no lo sabemos, es que la cavidad alveolar está libre, es decir, solo va a haber las células que siempre están ahí. Siempre hay algunas células dendríticas, algunos linfocitos, algunos neutrófilos, algunas natural killer, bueno, pero todo eso, para simplificar, no figura en este esquema. Entonces,
En el caso de los individuos no infectados vamos a tener una cavidad alveolar limpia y un capilar asociado al alvéolo con una cantidad regular de linfocitos. En el caso de un paciente con una COVID moderada, en el interior de los alvéolos ya tenemos una producción moderada de citocinas por parte sobre todo de los macrófagos, y mayores niveles de citocinas. A nivel del capilar vamos a ver una incipiente linfopenia. En los individuos con COVID severa, lo que vamos a ver en la cavidad alveolar ya es una tormenta de citocinas, y a nivel del capilar vamos a ver una linfopenia marcada. Estos pacientes van a tener un distrés respiratorio, y en sangre van a tener una linfopenia marcada, y van a tener síntomas de agotamiento en algunas de las células, indicando que hay una infección y una inflamación activa. ¿Cuál es la relación entre la inflamación local, en el pulmón seguimos hablando, y la coagulopatía? Cuando en un vaso ocurre la infección viral, va a haber muerte celular, va a haber todo un proceso inflamatorio, va a haber alarminas que van a reclutar células inflamatorias. Esta inflamación está a cargo generalmente de la interleuquina 6 y del TNF-alfa, y va a llevar a la síntesis de trombina. La síntesis de trombina, que es lo que va a desencadenar realmente la coagulopatía, se caracteriza porque la trombina tiene receptores en muchísimas células. Hay receptores activados proteolíticamente por trombina. Entonces, en los endotelios, eso va a llevar a la vasodilatación y al edema pulmonar. En los epitelios, el efecto de la trombina va a llevar a mayor inflamación. A nivel de las macrófagos y de las plaquetas, va a haber apoptosis y va a haber formación de coágulos. Y a nivel de los fibroblastos, el efecto de la trombina sobre receptores activados va a llevar a la fibrosis. Todo eso va llevando a una coagulopatía, y a su vez se genera esta retroalimentación positiva, ya que la trombina aumenta la inflamación. Es decir, que habiendo instalado una coagulopatía, es sinónimo de que hay un círculo de retroalimentación. Esto lleva a un mayor riesgo de ataques cardíacos, y en casos más complicados, una disminución del flujo de sangre hacia órganos vitales. Esto puede asociarse a una coagulación intravascular diseminada, y en casos críticos, como dije antes, al daño multiorgánico. Bueno, ahora pasamos al segundo bloque, que es el más importante de la charla, que es la contribución del aumento en la masa de tejido adiposo visceral a COVID-19. El tejido adiposo se considera que es un órgano inmunoendocrino. La distribución normal del tejido adiposo es en diferentes localizaciones. Como ustedes saben, vamos a tener tejido adiposo a nivel pulmonar, a nivel periadventicio, a nivel de los riñones, en la médula ósea, alrededor del corazón, tejido subcutáneo, y la mayor masa del tejido adiposo, que es el tejido adiposo visceral. En el individuo obeso, estos focos de tejido adiposo se hacen muy voluminosos, están muy vascularizados, y es un tejido metabólica e inmunológicamente alterado. Hay focos se constituyen verdaderos focos dispersos de inflamación, condición que hace que se clasifique a la obesidad como una inflamación estéril o de bajo grado, y que se caracterice por tener niveles circulantes elevados de mediadores proinflamatorios, TNF-alfa, interleuquina 6, quimiosinas, adipocinas proinflamatorias. Y además, los cambios a nivel inmunológico hacen que estos individuos tengan una menor inmunocompetencia, y como consecuencia va a haber una mayor incidencia y mayor severidad de ciertas enfermedades infecciosas. Los individuos obesos tienen mayor propensión a enfermedades en la piel, en el tracto gastrointestinal, enfermedades respiratorias, son más susceptibles padecer enfermedades intrahospitalarias, infecciones intrahospitalarias o infecciones de tipo postquirúrgico. Y ahora vamos a pasar a describir cuáles son las dos principales causas de inflamación en el tejido adiposo visceral. Vamos a pasar a la primera en esta imagen. Empezamos por describir cómo es el tejido adiposo en el individuo no obeso.
hago hincapié en los macrófagos, porque los macrófagos, en el caso de un individuo no obeso, constituyen el 5% de las células del tejido, están indicados acá con una flechita gris. Estos macrófagos se llaman de tipo 2 y son clasificados como macrófagos antiinflamatorios. ¿Cuáles son sus principales funciones a nivel metabólico? Son células altamente fagocíticas, particularmente hacen eferocitosis, que es una especial fagocitosis que tiene que ver con la ingestión de detritus. Estos son detritus de células adiposas que se van muriendo de acuerdo a cómo va sucediendo la adipogénesis. O sea, en este proceso continuo ocurre gracias a la acción de los macrófagos. Y por otro lado, los macrófagos tienen una capacidad buffer de ácidos grasos. Esta capacidad buffer es saturable, o sea que no puede haber una acumulación eterna de ácidos grasos. A medida que se va pasando de una situación de no obesidad a la situación de obesidad, se produce la hipertrofia de los adipocitos. Y esta hipertrofia de los adipocitos se acompaña de una condición de hipoxia. La condición de hipoxia lo que hace sobre los adipocitos es reprogramar la expresión genética. Entonces, por ejemplo, podemos mencionar que se empieza a expresar la leptina. La leptina tiene efectos sobre la mielopoiesis a nivel de la médula ósea, eso va a generar la generación de muchos monocitos que van a ser atraídos por el tejido adiposo a expensas de quimiosinas para monocitos, como por ejemplo la MCP1. Esta quimiosina es producida por los macrófagos del tejido adiposo y en respuesta a insulina. Otro gen que se expresa en condiciones de hipoxia por parte de los adipocitos son los genes de alarminas. Las alarminas son sustancias que van a atraer hacia el tejido a nuevas células inmunológicas, agravando la condición inflamatoria. Volviendo a los macrófagos, además de ser células que expresan esta quimiosina, son células proinflamatorias que en el contexto en el que se encuentran, donde hay alta glucosa y alta concentración de ácidos grasos, producen una gran cantidad de especies reactivas de oxígenos. O sea que estas ERO son sustancias altamente proinflamatorias. Estos macrófagos, en este caso, se han diferenciado hacia un perfil M1, que es un perfil proinflamatorio, pierden su capacidad fagocítica, y de acuerdo con las citocinas que producen, son capaces de promover la diferenciación T-helper1, que es un perfil proinflamatorio de los linfocitos T. Son la fuente de muchas citocinas y quimiosinas proinflamatorias, y algunas de estas citocinas son capaces de generar o de reforzar el estado insulino resistente de los adipocitos. Durante esta transición, además de todo lo que fui comentando, ocurren muchos cambios a nivel inmunológico, como ser una disminución en los linfocitos T regulatorios. Los linfocitos T regulatorios son células antiinflamatorias, entonces vean que está disminuyendo el número de células antiinflamatorias. Hay una diferenciación, como dije antes, de un perfil que es antiinflamatorio en un perfil inflamatorio para los macrófagos. Aumenta la relación TH1-TH2, es decir que hay un aumento a favor de las células más proinflamatorias, y se vuelven predominantes las citocinas proinflamatorias. Entonces, esta es la primera causa por la cual estos focos de tejido adiposo son un peligro, porque son focos de inflamación. Pasamos a comentar la segunda causa de inflamación del tejido adiposo, que es la hiperactivación del sistema renina-angiotensina. Como ustedes saben, los sustratos del sistema renina-angiotensina, la renina y la angiotensina, son producidas en el tejido adiposo, pero vienen principalmente del hígado. ¿Cuál es el problema acá? Que en el tejido adiposo, cuando hay un aumento masivo de nutrientes, cuando hay alta insulina, cuando hay citocinas proinflamatorias, hay una gran producción de angiotensina 2. Entonces ahora
sigamos las flechas rojas. La angiotensina 2 lo que hace es actuar a través de un receptor que lleva por una vía proinflamatoria, que es una vía de regulación positiva que termina en inflamación, es decir, lo que se produce a través de esta vía es moléculas proinflamatorias, por ejemplo, TNF-alfa. Y también ahora sigamos la flecha negra. La flecha negra lo que dice es que la angiotensina 2 es sustrato de la enzima convertidora de angiotensinógeno 2. Y en este camino, lo que estamos viendo acá es una regulación negativa, una vía regulatoria negativa que termina interrumpiendo la inflamación. Es decir, que este sistema, como muchos sistemas biológicos, tienen una rama regulatoria positiva y una rama regulatoria negativa, que en el caso del tejido adiposo del obeso está muy volcada hacia la vertiente inflamatoria y constrictora. Y lo que vemos en este recuadrito es qué pasa con el virus. Recuerden que en una de las primeras imágenes yo les comentaba que cuando el virus infecta una célula, se produce una vesícula de endocitosis y lo más importante, desaparece AC2, es decir, desaparece el receptor del virus. Al desaparecer el receptor del virus, lo que estamos haciendo es poner un freno al regulador negativo del sistema. Entonces, al formarse, para resumir, al formarse una vesícula de endocitosis conteniendo al virus, unido a su receptor AC2, lo que se promueve es una disminución en la regulación negativa del sistema RA, y eso favorece la activación del sistema RA, y por lo tanto aumenta la inflamación. Ahora, los obesos, como todos ustedes saben, tienen normalmente comorbilidades metabólicas asociadas, y todas esas comorbilidades metabólicas agravan la infección por COVID, por SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque condiciones como la diabetes tipo 2 y el hígado graso, de por sí se asocian a la disbiosis, al aumento en la permeabilidad a nivel del tracto gastrointestinal, a la condición de inflamación. Todo esto permite que haya endotoxemia, todo esto permite que pueda haber bacteremia inclusive, y lo que gatilla y lo que agrava toda esta situación es la infección viral. La infección viral lo que está haciendo es activando, como vimos recién, el sistema renina-angiotensina, es decir, activando la inflamación aún más. Por otro lado, otra condición muy común en casos graves es el daño renal crónico. El daño renal crónico ya de por sí es una condición que basalmente se asocia con problemas cardiopulmonares. Si a esto le sumamos la infección por SARS-CoV-2 y la activación del sistema renina-angiotensina, tenemos realmente una condición de mucha mayor severidad. No solo tiene problemas metabólicos estos pacientes, sino que hay causas no metabólicas que agravan la infección por el virus. Estas son causas mecánicas relacionadas con los efectos de la obesidad sobre la función pulmonar. Ustedes en este gráfico pueden ver la comparación entre un grupo de individuos no obesos y un grupo de individuos obesos en cuanto a los días que tardan estos individuos en negativizar el hisopado. Y como pueden ver, la mediana de días en el caso del grupo de los no obesos es aproximadamente 12, mientras que la mediana en días en el individuo obeso, en los individuos obesos, es aproximadamente 20. Esto quiere decir que los individuos obesos tienen un potencial de contagio viral mayor y más duradero. Esto es importante desde el punto de vista sanitario. Y además, los individuos obesos presentan una correlación positiva entre su índice de masa corporal con la producción de aerosoles y la dispersión viral. Entonces, con todo esto que estuvimos discutiendo, vamos a ver cómo contribuye, en pocas palabras, el aumento en la masa del tejido adiposo visceral a la severidad del COVID. Esta es una hipótesis, ¿sí?, que se publicó muy recientemente,
empezamos viendo cómo ingresa, digamos, el virus a través de gotas y superficies de contacto, cómo infecta el sistema respiratorio. Estas serían las fases, ¿no?, de esta hipótesis. Cómo infecta el virus a nivel del sistema respiratorio, a nivel del epitelio nasofaríngeo, pasa a pulmón, luego hay una dispersión extrapulmonar. Esta dispersión extrapulmonar puede ser hacia el corazón, hacia el tracto gastrointestinal, el hígado, los riñones, y hacia el tejido adiposo. Y acá viene lo central en esta hipótesis. ¿Cómo es la dispersión hacia el tejido adiposo? Que obviamente uno se imagina que es hacia el tejido adiposo pulmonar en primera instancia, peripulmonar. Esta dispersión puede ser por vía hematógena, pero también no está comprobado, y puede ser directamente algún salto entre el órgano y el tejido adiposo que lo recubre. La cuestión es que en el tejido adiposo va a haber expresión de AC2, como se sabe, digamos, en muchos tipos celulares del tejido adiposo, en adipocitos, células endoteliales, células de músculo liso. Va a haber un sistema inmunológico preactivado, como vimos recién, y entonces lo que esta hipótesis dice es que el tejido adiposo en estos pacientes se convierte en un reservorio de virus, en un reservorio en el cual hay una exacerbada activación del sistema inmunológico. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? El tejido adiposo sería el reservorio de virus que de alguna manera persiste durante un tiempo mucho más largo en el caso de los individuos obesos. Bueno, y entonces entramos a la última parte de la charla, una parte muy cortita donde les quería simplemente comentar acerca del reposicionamiento de algunas drogas terapéuticas para el tratamiento de esta enfermedad. El caso que les quiero comentar es un trial clínico que está en este momento en curso en pacientes infectados con COVID, los cuales fueron algunos tratados y algunos no tratados con sitagliptina. La sitagliptina es un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4, o llamada también CD26, como les comenté al principio. La sitagliptina se utiliza mucho en pacientes diabéticos y, como ustedes saben, muchos pacientes que se infectan con COVID son diabéticos. Entonces, este trial lo que hizo fue, lo que se planteó, porque se está haciendo, es registrar el curso de la actividad, muchos parámetros que ocurren durante la actividad en el tiempo de la hospitalización de pacientes infectados. Entonces, para recordar a nivel metabólico, la dipeptidilpeptidasa 4, ¿cuál es su efecto? Como ustedes saben, las incretinas lo que hacen es bajar el nivel de glucosa en sangre a través de dos mecanismos: estimulan la liberación de insulina y a su vez inhiben la liberación de glucagón. La enzima dipeptidilpeptidasa 4 lo que hace es inactivar a las incretinas, y el inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4 inhibe a DPP4. Por lo tanto, el inhibidor del DPP4 lo que va a hacer es tener el mismo efecto que las incretinas, es decir, bajar el nivel de la glucosa en sangre. Bueno, eso es lo que ya sabemos. Pero ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que, como yo les comenté antes, el virus puede unirse, SARS-CoV-2 puede unirse a CD26 a nivel de los linfocitos T. Eso por un lado. Por otro lado, lo que se sabe es que la interacción de CD26 en los linfocitos T con diversas proteínas, ¿sí?, con muchas proteínas, lleva por un camino bastante indirecto, pero lleva a la activación de linfocitos proinflamatorios, que son los linfocitos TH1. Y cuando CD26 interactúa con diversas proteínas, en el caso de los linfocitos TH2, lleva a su inactivación. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis de este trial es que la sitagliptina downregula los efectos proinflamatorios de los linfocitos T, y que posiblemente lo hace mediante un bloqueo competitivo de la interacción potencial entre CD26 y la proteína S1 del virus. Es decir, que lo que se espera es que
además de corregir los efectos a nivel metabólico, el inhibidor de las dipeptidilpeptidasa 4 pueda tener secundariamente un efecto a nivel inmunológico que pueda downmodular la respuesta inflamatoria. Los resultados de este trial van a estar en diciembre de 2020. Bueno, entonces muchas gracias por su atención y vamos a esperar las preguntas, creo que al final de la charla. Muchas gracias, Alejandra. Excelente presentación, muy actual además. A continuación vamos a escuchar al doctor Gustavo Frechtel. Bueno, todos lo conocen, pero voy a leer brevemente su resumen de currículum. Gustavo es jefe de la División Nutrición del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, dependiente de la UBA. Es profesor titular de la Cátedra de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA. Es investigador clínico del CONICET, categoría independiente, y es jefe del Laboratorio de Diabetes y Metabolismo, INIGEM, UBA, CONICET. Adelante, Gustavo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos y gracias a la Sociedad de Nutrición por esta invitación y para charlar un rato con ustedes sobre este tema que, como decía Mónica, tiene plena actualidad. Y bueno, vamos a ir presentando la agenda primero. Vamos a relacionar lo que es el COVID con la enfermedad metabólica, entendiendo por la enfermedad metabólica las enfermedades que normalmente nos incumben a nuestros pacientes: obesidad, síndrome metabólico, diabetes de tipo 2, y las repercusiones clínicas que tienen cada una de estas enfermedades metabólicas. Entonces, bueno, en la primera parte vamos a hablar sobre la progresión hacia formas más graves en los pacientes con enfermedad metabólica, ese mayor riesgo. Luego, cómo pasamos de la enfermedad metabólica cuando incorporamos a la diabetes como factor de riesgo, o sea, la hiperglucemia, y otros marcadores de riesgo que van a ser coincidentes con la hiperglucemia, para luego pasar a los mecanismos. Ya Alejandra habló un poquito de eso en su muy buena exposición, así que bueno, vamos a hablar un poquito de los mecanismos que podrían estar implicados en esta progresión del paciente metabólico hacia formas más graves de la infección COVID. Y vamos a resaltar la resistencia a la insulina como factor de riesgo y luego terminar con alguna breve posibilidad hipotética de tratamiento. Entonces, bueno, en las primeras series presentadas este año, referidos a COVID-19, en cuanto a la hospitalización, la enfermedad metabólica no era tenida en cuenta. O sea, si ustedes vemos estas primeras series que comienzan en febrero de este año, en los primeros casos, aparece sí la diabetes, la enfermedad respiratoria, obviamente, que es clave también como riesgo de progresión hacia formas más graves de la enfermedad, pero no aparecía en la lista la diabetes. Yo me acuerdo cuando escuchábamos al ministro de Salud Pública hablar de la diabetes tipo 1, fundamentalmente, o también a infectólogos que nos hablaban de la diabetes de tipo 1 en los primeros meses como la patología de mayor riesgo en progresión a formas más graves. No aparecía la enfermedad metabólica, no estaba presente. Sí la diabetes, pero la diabetes básicamente como diabetes tipo 1. Ahora, nosotros ya sabíamos, fíjense acá con H1N1, con influenza, ya sabíamos, pero no pasaron años, no nos acordamos, bueno. Y aquí vemos cómo los pacientes con obesidad en esta serie como factores determinantes de mayor severidad de la infección, ya estaba presente la obesidad, ya conocíamos la mayor presencia de casos fatales. Y me pareció interesante en este trabajo también
que nos anteceden 10 años aproximadamente, desde el año, bueno, sí, del año 2011, la presencia de en el embarazo, en el tercer trimestre, fíjense, una mortalidad muy cercana a los casos más graves de obesidad. Entonces, si uno se pone a pensar, y hacia allí vamos a ir llevando la charla, ¿qué tienen en común? Bueno, la insulinoresistencia, ¿no es cierto? La insulinoresistencia del tercer trimestre del embarazo, la insulinoresistencia de la obesidad. Pero bueno, luego va conociéndose nuevos casos, series más actuales, entonces ya empiezan a aparecer otras enfermedades relacionadas con el síndrome, con la enfermedad metabólica, la obesidad, la enfermedad metabólica. Aquí ya vemos la presencia de obesidad en distintos grupos de edad, como pacientes infectados con COVID-19. Entonces ya empieza la enfermedad metabólica crónica también a aparecer en distintos grupos de edades. O sea que ya indudablemente empieza a aparecer, continúa la diabetes, por supuesto, pero la enfermedad pulmonar también continúa, pero empieza a aparecer la enfermedad metabólica y sus consecuencias. Entonces, ya con el correr del tiempo ya queda claro que la obesidad es un factor de riesgo, sobre todo en estos trabajos en población china, donde, bueno, la obesidad ellos la clasifican a partir de un índice de masa corporal de 25 y el sobrepeso a partir de 22, pero en estos pacientes ya aparece, fíjense aquí, la obesidad como un factor de riesgo hacia formas críticas, hacia formas mucho más severas de la infección. La obesidad aparece muy significativamente por sobre el grupo de no obesos. Y hay una correlación entre aumento del índice de masa corporal y la mayor progresión hacia formas más severas, más críticas de la enfermedad. De manera tal de que luego hay varias series, uno puede llenar toda una charla de distintas series, pero bueno, en esta, por ejemplo, vemos cómo los pacientes con sobrepeso tenían mayor ingreso a ventilación mecánica con respecto a los que no habían progresado a ventilación mecánica, o sea, vemos mayor peso, vemos mayor índice de masa corporal. Por supuesto, la diabetes, hipertensión y dislipemia, ya empieza a aparecer la enfermedad metabólica como importante en esta progresión. En el mismo trabajo vemos cómo la diabetes, en este estudio de regresión logística múltiple, vemos cómo las diferentes características clínicas que se correlacionan con ventilación mecánica, claramente son, fíjense, el sexo masculino, la diabetes y la obesidad. O sea que claramente la enfermedad metabólica es una enfermedad de riesgo hacia formas más graves de la patología. En el mismo trabajo vemos cómo a medida que aumenta el índice de masa corporal, y aquí vemos, bueno, de nuevo, en el mismo trabajo, los que eran obesos tenían mayor progresión a ventilación mecánica, y es como hay una correlación bastante positiva y bastante significativa, en la medida que aumentamos el índice de masa corporal, vemos cómo entramos en los infectados con SARS-CoV-2, vemos cómo ingresan a mayor ventilación mecánica. Entonces, los autores de este trabajo reconocen que el principal hallazgo fue la inesperada para ellos alta frecuencia de obesidad entre los pacientes admitidos en las unidades de cuidados intensivos, y concluyen que la obesidad indudablemente es un factor de riesgo severo para SARS-CoV-2 y se deberían tomar medidas de prevención durante la actual pandemia. O sea, empiezan a descubrir a la obesidad como un importante riesgo para la progresión hacia formas graves de COVID. Ahora, ¿qué pasa cuando incorporamos la hiperglucemia? La hiperglucemia no solo al comienzo de la enfermedad, sino en la progresión en los pacientes hospitalizados. Entonces, ya aquí vemos cómo los pacientes, cuando comparamos los que sobrevivieron con los que fallecieron, y vemos quiénes tenían
quienes insaturaban con respecto a los infectados con SARS-CoV-2, vemos ya en este trabajo previo, que los diabéticos, ya del 2006, vemos que no en este caso SARS-CoV-2, sino infecciones similares, con virus similares, los hiperglucémicos desaturaban significativamente. También en el mismo trabajo, pacientes con SARS, o sea, con infecciones similares, vemos cómo los niveles de glucemia en los 5 primeros días de internación predicen la mayor mortalidad en pacientes con SARS. O sea, tanto en pacientes diabéticos como en pacientes no diabéticos. O sea que la hiperglucemia en el comienzo de la enfermedad es indudablemente un marcador de mal pronóstico en estos pacientes. En este trabajo, ya sí con pacientes con SARS-CoV-2, entonces, estudiados sobre 187 pacientes incluidos, el grupo hiperglucémico comparado con el grupo normoglucémico, quedamos con 25 pacientes en el grupo hiperglucémico, 34 pacientes en el grupo normoglucémico, y al grupo hiperglucémico los pacientes que recibieron infusión y los que no recibieron infusión. De manera tal que en estas características clínicas vemos como los pacientes con hiperglucemia indudablemente tuvieron peores registros, ¿no es cierto?, de presión, de marcadores, digamos, en cuanto a patologías concomitantes. Por ejemplo, diabetes, fundamentalmente. Entonces, estos pacientes con hiperglucemia, esa era la población estudiada, pero con otros marcadores como la interleuquina 6 y el dímero D. O sea que los pacientes que tenían mayores niveles de marcadores de infección y de mayores presencias de interleuquina y dímero D con respecto a la complicación cardiológica, son los pacientes claramente hiperglucémicos que tanto en el nivel basal, en la admisión al hospital, como en los siguientes 1 y 2 semanas de comparación. O sea que evidentemente los pacientes hiperglucémicos que permanecían con niveles altos de interleuquina 6 y dímero D acompañan a mayores marcadores de progresión hacia formas más graves. Aquí vemos cómo en la admisión ya los pacientes, hay una correlación significativa en ambos casos, entre el dímero D y la interleuquina 6 con los niveles de hiperglucemia. O sea que a mayor hiperglucemia, mayores niveles, tanto de dímero D como de interleuquina 6. O sea que la hiperglucemia se comporta como un marcador de riesgo al ingreso, pero también durante la evolución hospitalaria. Entonces, aquí vemos, ya en otro trabajo, el estudio Coronado, cómo estos pacientes diabéticos, este estudio tuvo como 2 objetivos primarios, muerte y intubación a los 7 días, cómo correlacionaron con los objetivos primarios, el antecedente de la edad, las complicaciones micro-macrovasculares y la apnea obstructiva del sueño, como las que correlacionaron significativamente con la peor evolución de pacientes diabéticos con infección COVID-19 incorporados a estos pacientes. Y luego los marcadores de mal pronóstico, y esto ya lo comentó bastante Alejandra, pero fíjense que en la clínica se presenta perfectamente, son pacientes que presentan menores niveles de linfocitos, o sea, presentan una linfopenia significativa con respecto a los pacientes que están bien controlados. O sea que la hiperglucemia también acompaña a marcadores de mala evolución. Entonces los pacientes bien controlados presentaron menos linfopenia
que es un marcador de mal pronóstico, y menos incremento de leucocitos y de neutrófilos. O sea que indudablemente los pacientes hiperglucémicos tienen peores cuadros de progresión hacia formas más graves. Y si vemos aquí, comparamos los pacientes bien controlados durante la internación con los pobremente controlados, o sea, los pacientes hiperglucémicos, vemos como los pacientes hiperglucémicos tenían incremento de transaminasas, tenían aumento de creatinina, aumento de dímero D, y también, de nuevo, vemos cómo tenían peores niveles de saturación de oxígeno. O sea que claramente la hiperglucemia acompaña a otros marcadores de mal pronóstico en los pacientes internados. O sea que la hiperglucemia se constituye en un importante marcador de progresión hacia formas más graves de la enfermedad. Y aquí también vemos cómo los pacientes pobremente controlados presentaban, obviamente, mayores niveles de hiperglucemia, pero mayores niveles de interleuquina 6, mayores niveles de proteína C reactiva, claramente mayor inflamación, pero bajos niveles de linfocitos, o sea, una linfopenia significativa que es un marcador de mal pronóstico. Y aquí vemos con respecto a la sobrevida, los pacientes pobremente controlados mueren más que los pacientes bien controlados. O sea que el buen control metabólico durante la internación en ese paciente es un importante factor que va a contribuir a la mejor evolución del paciente diabético interno. Entonces, ahora, ¿cuáles serían estos mecanismos? ¿Por qué el paciente con enfermedad metabólica es más grave? ¿Por qué el paciente con enfermedad, con diabetes y el hiperglucémico van hacia procesos de mayor gravedad? Entonces, aquí vamos a ver algunos mecanismos de mayor gravedad en la enfermedad viral en el paciente metabólico, y vamos a hablar sobre el rol de la resistencia a la insulina como factor de riesgo. Entonces, nosotros tenemos cada vez mayores certezas de que son varios los mecanismos, no vamos a hablar de un solo mecanismo. Hay varios mecanismos que se relacionan con estos peores resultados. Alejandro hablaba de algunos de ellos, que vamos a retomar ahora porque son los mecanismos que están presentes en estos pacientes con enfermedad metabólica ante la infección del COVID. Pero tenemos que tener en cuenta también, cuando hablamos de estos mecanismos, de los diferentes mecanismos, que estamos ante una enfermedad multifactorial como la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes de tipo 2, la hipertensión, la dislipemia, etc. Toda esta enfermedad metabólica con impacto cardiovascular, que conocemos perfectamente porque son los pacientes que a diario vemos, son enfermedades multifactoriales, o sea que probablemente no vamos a poder ponernos de acuerdo en un solo mecanismo. Ahora, ¿cuáles serían esos mecanismos? Esos mecanismos implican las causas mecánicas pulmonares, que ahora las vamos a referir, las causas de la hiperglucemia, que ya las comentamos y vimos cómo los pacientes con hiperglucemia progresan hacia mayor inflamación, hacia mayores marcadores de peor progresión, como es el impacto hepático por el aumento de transaminasas, el aumento de creatinina con aumento renal, etc. Mayor progresión hacia la tormenta de citoquinas, y desregulación del sistema inmune, a eso no me voy a referir porque Alejandra lo habló muy bien y estuvo perfectamente presentado. Algo de genética, cuando no sabemos mucho, la genética siempre tiene algún lugar. Y luego terminamos con la insulinoresistencia y su impacto, que es la hiperinsulinemia. Entonces, la obesidad tiene un impacto. Nosotros muchas veces en el paciente obeso nos olvidamos del impacto pulmonar. Pero esto no es nuevo. Atelectasia, particularmente en regiones posteriores. Entonces, muchas veces los pacientes en terapia intensiva son pronados, son puestos en posiciones específicas para mejorar esa mecánica respiratoria, lo que lleva a colapso de capilares alveolares con el aumento de la presión pulmonar. Hay también una capacidad disminuida en la reclutabilidad, que está relacionada con la ventilación, con las características de la ventilación en los pacientes con obesidad. En definitiva, hay un severo impacto de la obesidad en la función pulmonar. O sea que esto
es más allá del COVID, esto es propio del impacto de la obesidad en la función respiratoria, en lo respiratorio. Y eso serían las causas mecánicas. Luego las causas genéticas, que son múltiples, son todos polimorfismos. Hay polimorfismos en la enzima convertidora, que tendrá mucho que ver. Va a haber polimorfismos en algunas múltiples de las moléculas inflamatorias, pero bueno, como es un trabajo que nosotros presentamos hace algún tiempo, en el año 2012, ya tiene sus años, pero bueno, aquí vemos un receptor, que es el Toll-like receptor 4, un receptor que es clave en la respuesta inmune, en la respuesta activado por citoquinas, por ácidos grasos, etc. Un receptor que es clave en la función, en la respuesta inmunológica. Y lo que vemos es que, y la pregunta que nos hicimos en este trabajo es si todos los individuos reaccionan igual ante una infección, siendo el Toll-like receptor 4 un receptor tan importante en la respuesta inflamatoria. Y lo que vimos en este trabajo es que los individuos normopeso presentaban un genotipo protector. Y lo que pudimos determinar después es que los individuos que eran delgados y tenían el genotipo protector, expresaban menos TLR4, o sea, tenían menos receptor que los que representaban el genotipo de riesgo. Entonces, el paciente con sobrepeso en nuestro trabajo tenía mayor TLR4, o sea, ya genéticamente expresaba más TLR4, y tener más TLR4 hace que el paciente tenga mayor progresión a la obesidad, está implicado también en la obesidad porque produce mayor inflamación, y la inflamación produce insulinoresistencia, y la insulinoresistencia, como sabemos, aumenta los niveles de insulina, y la insulina es una hormona anabólica que aumenta significativamente el tejido adiposo. Entonces, bueno, los pacientes obesos tienen esta característica de mayor expresión de este Toll-like receptor, que juega dos significativos mecanismos en el paciente con obesidad. Por un lado lo lleva a mayor inflamación, y por otro lado lo lleva también a relación con la obesidad. Hay modelos de ratas knockout del TLR4, que por más que ustedes le das una dieta rica en sacarosa o una dieta rica en grasa, nunca se vuelven obesas. Son ratas que no se vuelven obesas, son ratas knockout, o sea que carecen del Toll-like receptor 4. Ahora, voy a hablar muy poquito, porque como dije antes, lo charló mucho Alejandra, sobre la tormenta, sobre la respuesta de citoquinas, lo que termina siendo en el paciente metabólico una tormenta, en algunos de los pacientes una tormenta de citoquinas. Ahora, lo que se ve es que la interleuquina 6 juega de alguna manera un rol significativo, y es uno de los predictores, como vemos aquí, más significativos de mortalidad en el paciente con enfermedad metabólica. Y la interleuquina 6 juega un rol, juega varios mecanismos que tienen que ver con el aumento de fibrinógeno, con el aumento de trombina, con la disminución de la albúmina, con el aumento de la proteína C reactiva, que es un activador de la expresión de proteína C reactiva a nivel hepático, del compuesto amiloide. Bueno, una serie de mecanismos que tienen que ver también con el aumento de la permeabilidad vascular. Y a nivel de la respuesta inmune, fíjense que el aumento de interleuquina 6, de MCP1, que es la proteína quimioatrayente de monocitos, lleva a una mayor adhesión de neutrófilos y de monocitos. O sea que la misma infección viral que produce un aumento de la interleuquina 6 está determinando como una menor respuesta de monocitos y ante la respuesta inmune, como que está complicando, porque lleva un reclutamiento de neutrófilos que complica a
la respuesta, una adecuada respuesta inmunológica. Cuanto más alta la interleuquina 6, va a haber mayor reclutamiento de neutrófilos, agrupamiento de neutrófilos. Y nosotros lo que vimos en un trabajo que publicamos este año, en pacientes diabéticos de tipo 2, no infectados con COVID, estos eran pacientes hiperglucémicos al comienzo de la enfermedad y luego compensados con insulinoterapia mayoritariamente y con metformina y actividad física y cambios en el estilo de vida y dietoterapia. Fíjense, la hiperglucemia en estos pacientes debutantes de diabetes de tipo 2 se correlacionó con interleuquina 6. ¿Y qué estudiamos aquí? Estudiamos la formación de NETs, o sea, de redes de neutrófilos, la agrupación de neutrófilos. O sea que la hiperglucemia lo que hace es empeorar todavía más la respuesta inmune. Entonces, hay mayor agrupación de neutrófilos en la hiperglucemia, lo cual también se correlaciona con el mayor impacto inflamatorio a través de interleuquina 6. Entonces, esto altera la respuesta inmune a través de la inflamación y de la hiperglucemia presente en estos pacientes. Estas alteraciones se revirtieron con el buen control glucémico a los 12 meses bajo entonces la formación de redes de neutrófilos en fíjense cómo hay una correlación prácticamente muy significativa entre interleuquina 6 en estos pacientes y la presencia de nucleosomas, que también tiene que ver con la formación de NETs y de neutrófilos. O sea que claramente la inflamación también de alguna manera está alterando esta respuesta. Y entonces nos quedaría el mecanismo de la resistencia a la insulina como otra de las variables que pueden estar presentes en estos pacientes. Todos sabemos que la resistencia a la insulina no es una situación clínica cuantificable, que lo hagamos prácticamente a diario en nuestros pacientes. Los consideramos subjetivamente, porque bueno, tienen obesidad, tienen diabetes de tipo 2, tienen acantosis nigricans, tienen hipertrigliceridemia, tienen hígado graso, tienen hipertensión, etc. O sea que definimos al paciente con insulinoresistencia diciendo, bueno, este es un paciente con resistencia a la insulina. Pero en base a esto, son muy pocos, no hay estudios sobre el COVID-19, hay muy pocos estudios que hayan medido la insulinoresistencia en estos pacientes. Y esto entonces ha dificultado la influencia de la insulinoresistencia en los pacientes con COVID. No hay estudios, yo lo busqué, realmente no encontré el estudio de lo que sería el método validado y más utilizado en investigación clínica para medir insulinoresistencia, que es el OMA, la relación insulinemia-glucemia. Pero sí encontré este trabajo donde la resistencia a la insulina se mide por el índice triglicéridos-glucemia. Uno de los tantos índices que podrían marcar, está el triglicéridos HDL, etc. Pero en este trabajo utilizan esta relación entre los triglicéridos y la glucemia como un índice de resistencia a la insulina. Y entonces ellos ven, los dividen en los casos moderados, los casos leves y los casos severos. Los casos severos claramente tienen mayor, caen los linfocitos como marcador de nuevo en distintas series, esto es muy repetido, y van a aumentar los marcadores de riesgo. La LDH también es un marcador de riesgo, bueno, el ácido láctico, la creatinina, la ferritina como marcador de fase aguda inflamatoria y demás. Pero lo que ven ellos es que el índice triglicéridos-glucosa se correlaciona con una mayor progresión a casos de mayor severidad y mortalidad del COVID-19. O sea que los pacientes que tenían estos mayores índices de relación triglicéridos-glucemia progresan a formas más graves de la enfermedad. Y hay mayor mortalidad en los pacientes con un alto índice, con una alta relación triglicéridos-glucosa. Y en el mismo trabajo se asocia con mayor severidad también en
subgrupos en cuáles, en los hombres de nuevo, en los mayores de 60 años, en las personas con diabetes y con hipertensión. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está reuniendo fisiopatológicamente al hombre, al masculino, digamos, al sexo masculino, a los mayores de 60 años, al paciente diabético, al hipertenso y demás? Y podría ser perfectamente la insulinoresistencia, que podría influir entonces hacia formas más graves del SARS-CoV-2 en pacientes con obesidad y enfermedades metabólicas asociadas. Entonces me puse a pensar en ello, y bueno, ya Alejandra explicó muy bien también lo que es el AC2, o sea, el receptor al cual el virus se une, no vamos a entrar en ese detalle, pero tengamos en cuenta que es la enzima que degrada angiotensina 2 para llevarla a una forma de antiinflamatoria y vasodilatadora, que es la angiotensina 1,7. Entonces, lo que podría ser una hipótesis en este trabajo, donde se correlaciona coronavirus y obesidad, que podría mediar, en este trabajo se hipotetizan, digamos, se postula como la insulinoresistencia podría mediar la severidad de COVID-2 por la infección de COVID-2, y revisan la posibilidad entonces que la insulinoresistencia medie esta mayor severidad de la obesidad y enfermedades metabólicas asociadas, y se hace referencia al aumento de la secreción de la insulina en aumento a la insulinoresistencia, y que la hiperinsulinemia determinaría una mayor activación de la expresión de la enzima convertidora 2 a nivel pulmonar, y así una mayor exposición al virus. O sea que la insulinoresistencia que ya traen estos pacientes y que se va a ver significativamente magnificada por la propia infección, lleva como correlato una hiperinsulinemia que intenta compensar esa resistencia, y en algunos tejidos que no tienen insulinoresistencia y que pueden ser blanco de esta respuesta de la hiperinsulinemia, entonces determinar una mayor expresión del AC2. Y aquí entonces vemos cómo ellos determinan también la actividad incrementada en pulmón de ratones diabéticos en etapa tardía, y un significativo aumento también encuentran del receptor AC2, de la enzima convertidora, en páncreas y también en corazón. O sea que esto podría estar llevando, porque también está la hipótesis de que el virus podría determinar a nivel pancreático por acción directa sobre páncreas y por la mayor expresión del receptor AC2, que tenga que ver con la hiperglucemia en forma directa, porque podría estar actuando a nivel pancreático y alterar la masa celular beta y disminuir la secreción de la insulina, actuando directamente sobre páncreas y también a nivel cardiológico, llevando a formas más graves de la enfermedad. Y por otro lado, en este modelo de rata obesa, de animales con obesidad, la infección viral produjo citoquinas proinflamatorias, esto ya lo hablamos, que producen resistencia a la insulina, y cuando esto no es compensado por hiperinsulinemia, progresamos hacia la hiperglucemia. Pero si es compensada, esta hiperinsulinemia podría estar activando estos linfocitos T CD8 positivos, que llevarían a una mayor producción de citoquinas proinflamatorias. O sea que la hiperinsulinemia podría estar entonces actuando también en la activación de algunos linfocitos T y la mayor producción justamente para actuar sobre la infección viral, llevar a una forma de mayor producción de citoquinas proinflamatorias que tienen entonces a esta progresión hacia mayor inflamación y progresión hacia la tormenta inflamatoria. Y por último, dos acciones que me parecieron interesantes por dos trabajos. Uno de estos trabajos recientemente publicados propone, esto es potencial, no estoy diciendo que hay que usar la pioglitazona, pero bueno, en este trabajo justamente, en el trabajo se presenta las enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico, que presentan inflamación y la resistencia a la insulina,
como aquellas formas que progresan a las formas más severas de COVID-19. Entonces, con marcadores de inflamación y enfermedad cardiovascular, como proteína C reactiva, dímero D, ferritina, LDH, etcétera, más o menos todo lo que estuvimos hablando, y ellos presentan a la pioglitazona como un probable tratamiento en patologías con síndrome metabólico que tienen a la insulinoresistencia como mecanismo fisiopatogénico común. O sea que podría ser una posibilidad, digamos, ellos potencialmente, bueno, esto habría que organizar un trabajo, diseñarlo y estudiar, ver lo que pasa. Y por último, este trabajo donde claramente la actividad física es propuesta como un protector contra esta respuesta inflamatoria ante la infección por SARS-CoV-2. O sea que, de nuevo, las enfermedades como obesidad, su consecuencia insulinoresistencia, diabetes, o sea, la enfermedad metabólica llamada globalmente, enfermedades de riesgo para esta mayor severidad en pacientes con COVID, y en este trabajo nos proponen la actividad física como un tratamiento temprano para pacientes con enfermedad metabólica y que son infectados con SARS-CoV-2, ya que produce inmunoprotección, disminuye la insulinoresistencia. Entonces, también habría que estudiarlo, habría que hacer un protocolo específicamente, pero bueno, ellos dicen, bueno, si usted tiene un paciente obeso diabético, póngalo a hacer actividad física rápidamente antes de que progrese a formas más severas de la enfermedad. Entonces, para terminar, en este trabajo, las consideraciones clínicas de los cuidados generales, lavado de manos, alcohol en gel, la distancia de 2 metros, el barbijo, mantener el aislamiento en casa el mayor tiempo posible, que bueno, ya estamos todos medio cansados, evitar el contacto en lugares de concentración, pero agregaríamos mantener el buen control glucémico, o sea, estos datos para el paciente con enfermedad metabólica, mantener el buen control glucémico por frecuencia de automonitoreo, para dos cosas. Una, para tratar de que no se infecte, para que no tenga más riesgo de infectarse. Y si se infecta, que no progrese hacia formas más severas de la enfermedad viral. Mantener una adecuada alimentación, considerando el aporte proteico, minerales, vitaminas. La actividad física temprana, que mejora significativamente, como decíamos, la respuesta inmune y la insulinoresistencia. Y la vacunación, por supuesto, antiviral y antineumocóxica en nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, Gustavo. En el chat hay múltiples felicitaciones y agradecimientos por la claridad de tu exposición, por la brillante disertación para ambos, también para Alejandra. Así que les agradecemos muchísimo por las brillantes exposiciones tan claras, además, en un tema tan complejo, pero que lo presentaron de manera extraordinaria. Una de las preguntas, y le dejo paso a Eva para una nueva pregunta, la doctora Cintia Villalba, una médica misionera, diabetóloga, pregunta si les iría peor a los pacientes al darles corticoides, por esto que explicaba Gustavo de la insulinoresistencia. Bueno, depende de la fase. Son tratamientos que indudablemente tienen que ver con la fase de la enfermedad. Entonces, bueno, dependerá también de cuál sea la etapa en la cual se encuentre el paciente. Entonces, bueno, no hay ningún tratamiento por ahora que esté absolutamente recomendado, que dé una respuesta satisfactoria con respecto a la mayor severidad de la enfermedad. O sea, tenemos el plasma, tenemos los medicamentos antivirales, pero todavía no hay una certeza de mayor, digamos, beneficio de algún tratamiento en particular. Y los corticoides, bueno, están dentro de una posibilidad terapéutica. En ese momento habrá que evaluar los pros y los contras de un corticoide que puede incrementar la insulinoresistencia, pero por otro lado tiene acciones antiinflamatorias muy conocidas que pueden ser beneficiosas. Entonces, como en todo tratamiento, habrá que ver los pros y los contras de acuerdo a la evolución y la etapa de cada paciente en particular. Gracias, Gustavo. Eva.
Sí, bueno, primero felicitaciones a los dos disertantes, y esto es, además, refleja todo lo que comenta el chat de la gente que está viéndolos por YouTube, que los felicita a ambos por unas disertaciones realmente muy claras y muy abarcativas de este tema. Una de las preguntas para Alejandra es, ¿cuál es el mecanismo que explica la menor velocidad de negativización de los hisopados en los obesos? Sí, a ver, ¿me ven? ¿Ahí me ven? Sí, sí, se te Sí, ve, Alejandra. Alejandra. Sí, mirá, la negativización del hisopado en los obesos lo que nos está diciendo netamente es que no tenemos recuperación de ARN viral a nivel nasofaríngeo. Eso quiere decir que el virus ya avanzó, que la replicación del virus está ocurriendo a niveles más profundos del tracto respiratorio, de las vías aéreas inferiores, o la resolución de la enfermedad. Pero concretamente un hisopado negativo en el individuo obeso significa que el virus desapareció. Y los motivos por los cuales el virus desaparece es la resolución de la enfermedad, y que, como bueno, yo les intenté transmitir, en el obeso ese tiempo de duración hasta la negativización es mayor. No sé si es lo que preguntás o a qué Sí, más sí, te es una referís. pregunta de uno de los personas que participa en el canal de YouTube, pero sí, entiendo que se refería a esto que vos estás diciendo. Ok. Otra de las preguntas dice, ¿qué sucede en personas que consumen Sintrón, acenocumarol? Bueno, una de las formas de las complicaciones de esta cuando ya está el proceso inflamatorio y en toda dimensión, digamos, una de las consecuencias de la tormenta de citoquinas y demás es la probabilidad de la coagulación intravascular diseminada y la posibilidad en estos pacientes de utilizar, en esos casos específicos, cuando presentan esa complicación, obviamente de utilizar heparina como tratamiento para esa complicación propia de la inflamación. Ahora, en pacientes que previamente estén tomando acenocumarol, la verdad que no he leído ningún trabajo, me tendría que poner a discernir a ver qué podría ocurrir en ese caso. Supongo que eventualmente podría prevenir esa coagulación intravascular, pero realmente no lo tengo como un dato de qué ocurre con esos pacientes que progresan hacia formas más graves. No tengo una respuesta específica en ese sentido. Eva, ¿otra pregunta? Otra pregunta para Gustavo es, en las personas con diabetes tipo 1, con hiperglucemia, ¿tienen un pronóstico mejor que las personas con diabetes tipo 2, con obesidad e hiperglucemia? Realmente la diabetes tipo 1 son pocos los pacientes que ingresan infectados, pero indudablemente la hiperglucemia es un factor que altera la respuesta inmunológica y digamos, la acción contra el virus. O sea, el paciente con diabetes de tipo 1 indudablemente tiene un mayor riesgo, si está descontrolado, tiene un mayor riesgo de infección, pero ante la hiperglucemia. Entonces, ahora, el paciente diabético de tipo 2 agrega toda la enfermedad metabólica, además de la hiperglucemia. Entonces, claramente está más expuesto el diabético tipo 2 que el diabético tipo 1 ante las mismas condiciones de hiperglucemia, porque el diabético tipo 2 agrega todo lo que es la enfermedad, todo lo que es la enfermedad metabólica en sí mismo. Entonces, acá cambió un poco el eje, porque al principio de esto nos hablaban del mayor riesgo del diabético tipo 1. Después nos dimos cuenta que la cosa es diferente, que el diabético tipo 2 en realidad tiene mayor riesgo que el tipo 1,
que si el tipo 1 está bien controlado, no tendría por qué tener mayor riesgo. Perfecto, sí, muy claro. Otra pregunta, la doctora Quevedo pregunta si podríamos correlacionar la CPK tan elevada a la injuria proteólisis tan grave en obesos y la hiperglucemia concomitante. Y bueno, indudablemente la hiperglucemia es favorecedora de inflamación. Eso está muy claro. Y la mayor inflamación puede tener, obviamente tiene impacto a nivel de injuria muscular, y eso puede llevar a un aumento, por supuesto, de la CPK por la miositis que se produce, y eso es una consecuencia. La presencia de mioglobinuria también puede ser un factor que se ha visto como de mal pronóstico en algunos de los trabajos. O sea que indudablemente sí, el aumento de CPK, lo que pasa es que no hay muchos trabajos que lo hayan medido. Yo creo que estamos aprendiendo muchas cosas también en el transcurso de esta pandemia y de esta infección. Hay cosas que todavía no han sido estudiadas, no han sido completamente o satisfactoriamente estudiadas. Pero sí, claramente el aumento de la CPK se correlaciona con un impacto muscular y producto de la inflamación y correlacionando con hiperglucemia, claramente. Sí. Una pregunta para Alejandra. Sí. ¿La linfopenia es una acción citopática directa del virus? No, no está, no. Hay digamos, lo que yo mostré es que el virus se puede unir a DPP4 y que eso se vio por modelos informáticos, es un modelo. No está demostrado en vivo que el virus se una a CD26 o DPP4. Entonces, no está demostrado que haya un efecto citopático directo en este caso. La linfopenia no se sabe exactamente por qué se origina, pero hay diferentes hipótesis. En alguna hipótesis se piensa que los linfocitos sufren apoptosis, por ejemplo, mediada por efecto de algunas citocinas proinflamatorias, una apoptosis masiva de linfocitos. En otras hipótesis se postula que hay un reclutamiento tan masivo hacia los órganos donde está transcurriendo la inflamación, que esa podría ser la causa de la linfopenia. Pero con certeza no se sabe cuál es el motivo. Lo que sí con certeza se sabe es que no es un efecto citopático del virus sobre el linfocito T directamente. Perfecto, muy claro. Bueno, una pregunta de Cristina de la Mata para Gustavo. Si la pioglitazona tarda 3 semanas en comenzar a actuar, ¿le extraña usarla en casos agudos como estos? Sí. ¿Qué opinión tenés? Claramente, sí. Sí, tarda, porque yo lo traje como una hipótesis de un grupo de pacientes, de un grupo de investigación que claramente lo están proponiendo en base a la insulinoresistencia de los pacientes. Pero sí, las glitazonas actúan sobre un receptor nuclear, que es el PPAR-gamma, y el PPAR-gamma es un factor de transcripción que actúa sobre genes de insulinosensibilidad, y bueno, y sí, tienen un periodo de acción, de un tiempo de acción farmacológica más largo, por supuesto. Es una muy buena pregunta y una muy buena acotación de Cristina. Me parece muy razonable. Simplemente lo puse como para mostrar de que hay autores que a través de las revisiones bibliográficas han tomado también a la insulinoresistencia y a la hiperinsulinemia como un factor que agrava la progresión del paciente con enfermedad metabólica. Pero lo que está diciendo Cristina es totalmente certero y claro, y coincido plenamente. Eva. Sí, para Gustavo, la obesidad como factor de riesgo en la evolución del COVID-19, ¿también se puede extrapolar a otros virus o a otros microorganismos que afecten la parte respiratoria en personas con obesidad? Sí, sí, claramente. Por eso yo traje alguna revisión anterior de H1N1, donde también se había visto lo de obesidad, pero bueno,
como vimos en las primeras series, cuando empezó el COVID-19, la obesidad no aparecía. Después empezó a aparecer, porque se le empezó a prestar atención, porque se vio que el paciente obeso, tanto mayor de 60 o 65 años, como en pacientes obesos más jóvenes, eran los que evolucionaban hacia formas más severas de la enfermedad, los que eran mayoritariamente respirados y demás. O sea que la gravedad clínica estaba está en el paciente metabólico, claramente. Entonces, bueno, ahí, pero si uno busca para atrás, esto ya fue dicho en otras enfermedades virales que tuvieron su pico, como la N1H1 en el año 2009. Así que sí, claramente que sí. Una pregunta más, Gustavo, y estamos en tiempo, me parece, Eva, para hacer los avisos parroquiales y despedirnos. Quería preguntarte con respecto a la efectividad de una próxima vacuna, en tu opinión, en estos pacientes metabólicos con obesidad, con distinta respuesta, como estamos viendo, con un tejido adiposo inflamado. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la efectividad de la vacuna en individuos con obesidad? No, sí, yo creo que tanto en el paciente diabético como en el paciente obeso, la vacuna va a ser efectiva, debería ser efectiva, no hay motivos tendrán alguna menor, no creo que tengan alguna menor respuesta. Yo creo que va a ser efectiva. El paciente con diabetes, nosotros lo vacunamos para otras antivirales y responde bien, adecuadamente. O sea que, indudablemente, yo creo que hay que vacunar a los pacientes y la vacuna va a ser efectiva porque va a tener una respuesta inmunológica adecuada, más allá de lo que puede ser después la infección misma que desencadena toda esta tormenta de citoquinas. Pero la vacuna lo que va a impedir es justamente el comienzo de esa infección, que el virus desencadene todo esta tormenta y esta respuesta inflamatoria tan aguda que fundamentalmente se produce con mayor severidad en el paciente metabólico. Yo creo que al contrario, la vacuna va a ser muy importante, no solo para el metabólico, sino también para todos nosotros, ¿no es cierto? Pero también para el paciente metabólico. Sí. ¿Eva? Bueno, no, ya creo que cerrando. Vamos cerrando. No sé, bueno, agradecer a todos por la presencia, a todos los oyentes, por acompañarnos, a los disertantes por sus excelencias exposiciones, a Marianela por la coordinación, y convocarlos para que nos sigan acompañando en todas las actividades científicas que estamos desarrollando. En esto les queremos convocar el 27 de julio para el Ateneo Clínico, que es sobre alimentación enteral y parenteral, y que es exclusivo para socios. Y la próxima reunión científica del mes de agosto, que va a estar también otra disertante de lujo, la doctora Andrea González, que va a hablar sobre la intolerancia a prolaminas y no prolaminas. Y también estamos inscribiendo para las próximas jornadas, que van a ser las jornadas de microbiota e inmunidad, también un tema muy actual, con muchas implicancias en todo lo que son enfermedades crónicas, y donde van a estar disertantes e investigadores de primer nivel de nuestro país. Así que esperamos contar con la presencia de ustedes para todas estas actividades, y también para poder hacer que nuestra sociedad siga cada vez creciendo y respondiendo a las inquietudes que ustedes tienen y a las necesidades que tiene cada uno de los socios. Marianela, ¿querés cerrar vos? No, muchas gracias. La verdad es que lograron, Alejandra y Gustavo, presentar un tema complejo de una manera sumamente amena, sumamente comprensible para todos. Muchísimas felicitaciones de todos. Nos trasladaron muchísima bibliografía en esta hora y media de lujo compartida con ustedes, así que no nos queda más que agradecer a la Sociedad de Nutrición, por supuesto, por la organización, por la convocatoria, por este espacio que nos brindan y alentarnos a seguir acompañándonos, porque justamente el acompañamiento que nos dan es lo que nos alienta a hacer más cosas. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches a todos. Hasta pronto. Hasta la próxima.
Y feliz Día del Amigo para todos. Feliz Día del Amigo para todos. Así es.